durante el terremoto, salvé a la hermana de mi novio, pero mis cuerdas vocales se daron y me quedé muda. El día de nuestra boda, un video indecente de los dos se mostró en la pantalla gigante. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran hermanos y hermanas, sino amigos de la infancia. Se fugó con toda mi fortuna y dejó de fingir, eres una joven dama rica. Incluso si estás muda, alguien todavía te amará. Carol Stella solo tiene a mí. Por favor, respete mi elección. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, volvería al día del terremoto. Lloró y me suplicó, Sofía, mi hermana todavía está debajo de los escombros. Le insté, entonces, ¿por qué no te apresuras a salvarla? Hoy es mi día de boda, pero un video indecente se está mostrando en la pantalla gigante detrás de mí. Los protagonistas de esta escena apasionada son el novio, Frank, y su hermana Estella. Resulta que no son parientes, sino amigos de la infancia con el mismo apellido. Una relación de 10 años se ha convertido en una broma. En aquel entonces, en mis cuerdas vocales mientras intentaba salvar a su hermana durante el terremoto y ya no podía hablar. Los invitados de repente se dieron cuenta de que la novia era discapacitada. No es de extra, que el novio, que se veía tan presentable, hubiera sido infiel antes de la boda. Con lágrimas en sus rostros, Frank apartó mi mano que agarraba fuertemente la suya. Lo siento. Realmente no estamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué no lo dijo cuando presentó a Estella como su hermana? ¿Por qué no lo dijo cuando tomó mi mano y me prometió estar juntos para toda la vida? En los últimos 10 años, se hizo cargo de los activos de la familia Sofía y pasó de ser un chico pobre al presidente de una empresa. Y ahora dice que no estamos hechos el uno para el otro. Sofía, eres una joven dama rica. Incluso si estás muda, no faltarán hombres que te amen. Pero Estella solo tiene a mí. Por favor, respete mi elección. Después de decir esto, Frank se quitó el abrigo de novio y se lo arrojó al suelo, luego se volvió y se marchó. No podía pronunciar ni una sílaba. En realidad, solo quería decirle que estaba embarazada. Hubo caos en el escenario. Mi madre, con las sienes canosas, tuvo un ataque al corazón repentino y mi padre se agarró la cabeza y lloró. Mi amigo de la infancia en una silla de ruedas me miró con tristeza en los ojos. Todo se volvió negro y caí pesadamente del escenario. Morir con odio fue mi final. Cuando volví a abrir los ojos, el rostro de Frank estaba delante de mí. No pude evitar darle una bofetada. La fuerza de mi mano fue sorprendentemente fuerte y mis funciones físicas parecían haber vuelto a lo que eran antes de la operación. Sofía, ¿estás loca? Se cubrió el rostro con dolor y me hizo una pregunta, reprimiendo su enojo. Al recobrar la conciencia, me encontré en una oficina ruinosa. Era exactamente igual que la oficina de la escuela secundaria donde había sido voluntaria para enseñar en aquel entonces. La camiseta de tirantes que llevaba Frank era la misma que llevaba durante el terremoto. Había vuelto al día del terremoto. Sofía, ¿qué te pasó justo ahora? ¿Qué hora es? Estaba lleno de confusión. Su novia, que solía ser tan obediente y siempre estaba de acuerdo con él, se atrevió a dar respuestas irrelevantes. El reloj que le di mostraba que eran las 1:40. Quedaban 2 minutos para el terremoto. Saqué mi teléfono y corrí hacia el dormitorio de chicas. Allí la C.A.L. era mejor. Bip, bip, bip. Ahorita, ¿por qué tiene tiempo para llamarme? Félix, mi amigo de la infancia, tenía un tono despreocupado. Sabía que estaba a punto de manejar desde el pueblo hasta las montañas en ese momento. El tiempo era corto, así que tuve que tomar medidas extremas. Porque te gusto, debes esperar en la plaza hasta que el sol se ponga. Sin dudarlo, colgué inmediatamente. Al girar, vi a Frank con una expresión de sorpresa en su rostro. Sofía, ¿qué dijiste justo ahora? ¿Qué infantil eres? Ya he admitido que eres mi novia. ¿Todavía estás usando a Félix para hacerme celoso? No almorcé contigo porque fui a visitar a la familia de un chico travieso para hacer una visita domiciliaria. Estaba a punto de regarme cuando de repente el suelo tembló. Todo a nuestro alrededor se agitó violentamente. Volté y corrí,
Y él se dio cuenta rápidamente de que era un terremoto y corrió incluso más rápido que yo. En su pánico, se tropezó y los techos de amianto se volcaron. Uno de ellos le dio directamente en las piernas a Frank. Se arrastró a mis pies como un perro. Sofía, mi hermana todavía está allí adentro. Su tono era sincero y urgente, con lágrimas en los ojos, y aló el dormitorio que se había convertido en escombros a nuestro lado. Entonces, ¿por qué no te apresuras a salvarla? Quedó atónito. No esperaba que yo le negara. Y yo también sabía que no había nada mal con sus piernas. Mientras hablaba, lo ayudé a mover los techos de amianto. Tú ve y salva a las personas. Yo llamaré a la policía. No puedo mover mis piernas. Sofía, eres una chica buena, ¿verdad? Estella, ella te quiere más que a su hermana. Frank todavía no renunció a chantajearme moralmente. En ese momento, el profesor de educación física masculino se acercó. Profesora Sofía, vete rápidamente al patio de recreo. Hoy es un día de fiesta y no hay estudiantes en el colegio. Es cierto, hoy es el día del bote de dragón. Todo el colegio estaba de vacaciones. Frank fue a visitar a la familia de un chico para hacer una visita domiciliaria. ¿Cómo podría saber que Estella estaba en el dormitorio? En mi vida anterior, estaba tan concentrada en salvar a las personas que ni siquiera me di cuenta de cómo caí en su trampa. Lo miré fijamente. Frank tragó saliva en silencio después de nuestra conversación hace unos segundos. Frunció el CEO, tratando de ocultar algo. Tony, me lastimé la pierna. Sofía no puede sostenerme. Tony lo ayudó y caminó hacia el patio de recreo vacío. Un rato después, llegó el equipo de rescate. Los miembros del equipo de búsqueda y rescate preguntaron si había personas atrapadas. Respondí, mi colega dijo que su hermana estaba atrapada en el dormitorio de chicas. Frank y otro profesor cuya cabeza estaba aplastada fueron cargados en camillas. Antes de que se cerrara la puerta de la ambulancia, me dio una mirada significativa. Parecía siniestro como una serpiente venenosa, completamente diferente de su aspecto habitual de refinado y gentil. Todos fueron ubicados temporalmente en las carpas, y por la noche, el personal llegó a distribuir suministros. Una colega femenina me preguntó si oía a alguien llamándome afuera. Quizás debido al estrés inducido por el trauma, o quizás porque no había comido en todo el día. Mis párpados estaban muy pesados. Sofía. ¿Está Sofía aquí? Disculpe, ¿ha visto a la chica de la foto? Las voces familiares se acercaban, pero mi conciencia se estaba desvaneciendo. Cuando desperté, ya estaba acostada en una cama de hospital. El calor se transmitía a través de mi mano. Félix estaba sentado a mi lado, dormido, y me agarraba la mano fuertemente. Sin embargo, en la luz tenue, sentí un escalofrío. En la cama de al lado, alguien me estaba mirando con furia. Sofía, debido a que no la salvaste cuando estaba en peligro, ahora la vida de Estella está en peligro. ¿Sabes eso? Y todavía estás echando un capricho de joven dama rica. ¿Te negaron a subir a la ambulancia si insististe en que alguien te llevara aquí en lugar de eso? ¿Dónde está la Sofía tan gentil y virtuosa de antes? Frank mantuvo la voz baja. Cada palabra que decía estaba destinada a menospreciarme y elogiarse a sí mismo. Parecía no entender que era un capricho de joven dama rica. Le di un codazo a Félix para despertarlo. Llévame de aquí. No quiero quedarme con él. Félix me abrazó inmediatamente en sus brazos. Mientras salíamos, Frank se extendió la mano para agarrarme, pero terminó recibiendo un pu-o en cambio. Tenía la cara moretada y hinchada, y estaba tan enojado que parecía que su pierna estaba bien. Saltó de la cama. Estás loco. Sofía me gusta a mí. Esto no te concierne a ti. Mira lo que has convertido a Sofía. Eres nada. Yo solo le hago caso a ella. Tomé la iniciativa de enlazar mi brazo con el cuello de Félix. Él me levantó un poco para sujetarme más firmemente y luego dio un puntapié a Frank, que era un problema. Frank, que cayó de cara al suelo, hizo una mueca de dolor y se retorció en el suelo como una larva. En el pasillo del hospital,
Félix y yo estábamos sentados uno al lado del otro. Sé, ahorita, incluso eres capaz de decir tonterías como, te gusto, solo para enfadarlo. Es como cuando éramos niños y decíamos mentiras para meter a los demás en problemas. El hombre tenía una sonrisa traviesa en su rostro y un tono despreocupado. En realidad, lo hice para salvarlo. En mi vida anterior, perdió las piernas en el terremoto. Desde entonces, se volvió deprimido y cortó todo contacto con sus amigos, incluyéndome a mí. No fue hasta que apareció arreglado en mi boda que volvimos a vernos por primera vez después del terremoto. Después de que me discapacitó, Frank me manipuló emocionalmente y controló mi vida social. Todos mis amigos ya se habían ido, y el único que vino a mi boda fue Félix, que solía ser el más confiable. En ese momento, me di cuenta de que él era mi verdadero amigo. Al ver que estaba en silencio, se encontró una excusa para sí mismo. En realidad, solo estás preocupada por mí. Había una mirada ambigua en sus ojos. Solicité a la escuela que terminara mi servicio voluntario de enseñanza. En aquel entonces, era tan tonta que creí las palabras calumniosas de Frank. Dijo que quería contribuir a la educación en su pueblo natal. Mencionó que tenía una hermana trabajadora que siempre le escribía cartas de agradecimiento. Dado que era lo mismo si lo patrocinaba a él o a su hermana, tomé la iniciativa de proponer que podía patrocinar a su hermana para que viniera a la ciudad a estudiar. Pero él dijo que en lugar de un apoyo financiero frío, sería mejor si lo acompañaba de vuelta a su pueblo natal a ser maestra voluntaria. Los estudiantes de familias pobres siempre son orgullosos. Despreciaba los recursos que ofrecía para el apoyo, pero estaba dispuesto a soportar las dificultades conmigo. Cuando nos conocimos por primera vez, Estella me llamó cariñosamente hermana. Dijo que su hermano y yo éramos un par perfecto. Después de que me discapacitó, a menudo se quedaba en mi casa con el pretexto de cuidarme. Vivía en la habitación de al lado de la mía, y por la noche, ella y mi novio tenían relaciones apasionadas. Los ruidos me mantenían despierta por las noches. Pero Frank decía que tenía problemas mentales y que Estella no tenía novio en absoluto. No fue hasta que el video se expuso en la boda que me di cuenta de lo asquerosos que eran. Después de que terminó el rescate, Frank también volvió de su pueblo natal. Abrazó a Estella, que cojeaba, y me bloqueó en la entrada de la villa. Hermana Sofía, ¿por qué no viniste al hospital a verme? La chica se veía pálido y tenía una mirada resentida en sus ojos. Como si su lesión en la pierna fuera mi culpa. Mis piernas tendrán diferente longitud en el futuro. Necesito 200.000 yuanes para la rehabilitación posterior. Estaban aquí pidiendo dinero. 200.000 yuanes eran solo el precio de un collar alrededor de mi cuello. Pero no era tonta. Crucé los brazos. Eso no es un monto pequeño. Al escuchar esto, Frank se enojó. Sofía, está bien si eres demasiado cobarde para salvar a alguien cuando está en peligro, pero ahora estás tan indecisa para gastar un poco de dinero para ayudar a tu hermana. Si eres así, tengo que reconsiderar seriamente nuestra relación. Este perro se ha consentido demasiado y realmente se cree muy importante. Hermano, no te enfades con la hermana. Es toda mi culpa. Estaban actuando en concierto, así que tuve que estropearles el espectáculo. Bien, se los daré. Ciertamente, sus ojos se iluminaron. Fruncí los labios. Retira la beca de estudios en el extranjero de tu hermano y utiliza el dinero para tratar tu pierna, ¿vale? Inmediatamente, sus caras se pintaron de colores. Realmente demuestra que las alegrías y dolores humanos no se comparten. ¿Qué quieres decir? Ir a estudiar al Reino Unido se decidió hace mucho tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo he trabajado duro para poder ir al extranjero? Mi familia me enviaba al extranjero, y él decía que no podía soportar separarse de mí. Salía a trabajar a tiempo parcial todos los días para ahorrar dinero y acompañarme a estudiar en el extranjero, pero ese poco dinero ni siquiera era suficiente para un billete de avión de ida y vuelta. Así que le mentí diciendo que mi familia pagaría su parte, pero en realidad, tomé el dinero de mis propios ahorros. Antes era tan ciega, pero ahora me doy cuenta de que no lo estaba haciendo para acompañarme en absoluto. Lo estaba haciendo por su propio futuro. Trabajar duro,
Quieres decir trabajar a tiempo parcial para ahorrar dinero para los billetes de avión, ¿verdad? Pero tu hermana tiene 18 años. ¿Qué pasaría si su pierna se volviera incapacitada? Incliné la cabeza y miré la pierna de Estella en yeso. Así como cuando no podía hablar y solo podía hacer ruidos balbuceantes en aquel entonces, y ella se escondía detrás de la puerta de la habitación de hospital, tratando de no reírse. Era como el carnicero mirando al pez en la tabla de cortar. Estella ya no podía aguantarlo. Lloró hasta que sus ojos se pusieron rojos y agarró la ropa de Frank. Hermano, no quiero ser coja el resto de mi vida. Estella, no temas. Tu hermana solo está echando un capricho de joven dama rica. Las palabras de un hombre siempre son para engañar a los fantasmas. Le gustaba fingir, así que le arrancaría la máscara. No pude evitar reírme en voz alta. Frank, te doy dos opciones. Una, la familia Sofía continuará patrocinándote para que termines la universidad, y renuncias al dinero para ir al extranjero y tratar su pierna. 2, déjala cojear el resto de su vida. Ahora Estella solo tenía a él. ¿Cómo elegiría esta vez? El conductor estacionó el coche en la puerta. A través del cristal de privacidad, vi a la joven chica tendida en el suelo, abrazando el muslo del hombre, con lágrimas en todo su rostro. Lloraba incluso más tristemente que yo cuando me dejaron plantada en la boda. La cena de esta noche era la fiesta de cumpleaños de Félix. Él era el hijo de ricos más disipado de todo el círculo. La fiesta de cumpleaños del joven Señor de Jian Bei era una feria de vanidades, pero el joven Señor no estaba contento con eso. Saltó la feria de vanidades de la familia y reservó todo el bar con nosotros, amigos que habíamos jugado juntos desde que éramos niños. Ahorita, por fin estás aquí. Sí. ¿Cómo diablos se puso de acuerdo tu familia para que vinieras al bar? Desde que te enamoraste de ese tipo, no te hemos podido ver. Mis amigos me rodearon, quejándose de que era una tonta enamorada y que olvidaba a los amigos cuando veía a alguien que le gustaba. En realidad, para Frank, mi aprecio y compasión por él eran mucho mayores que mi amor. Probablemente también se dio cuenta de esto. Pretendía ser una flor inocente y se aprovechó de mi corazón bondadoso. Me chupó la sangre durante 10 años hasta que no me quedaba nada. Levanté mi copa y sonreí, estaba equivocada antes. Hoy todos pueden poner lo que quieran a mi cuenta. Mis amigos también levantaron sus copas, felicitándome a la tonta enamorada por salir del mar de sufrimiento. Félix se acercó con un yogur. Tienes un estómago débil. Bebe un poco de yogur para amortiguarlo primero. Hoy es mi cumpleaños. Guarda tu ser el anfitrión para la próxima vez. Después de tomar el yogur, mis amigos comenzaron a hacer alboroto. ¿Cuándo se convirtió Félix en alguien tan considerado? También me pareció extra. En mi vida anterior, excepto por las emociones auténticas mostradas en nuestra boda cuando lloró por mí, el resto del tiempo éramos como amigos que se ríen. Como todos los amigos de la infancia que nos conocíamos desde pequeños, nos entendíamos y nos preocupábamos el uno por el otro, pero no cruzaríamos la línea. Mi madre también decía que Félix era demasiado poco confiable. Afortunadamente, éramos solo amigos. En realidad, era una gran bendición. A mitad de la bebida, alguien aplaudió y dijo que vean un espectáculo. Las luces ambientales cambiaron gradualmente de azul a morado, y la música de fondo fue reemplazada por la interlude de la película Casablanca. Félix apareció con un grupo de camareros. Los camareros tenían en sus manos diversos vinos y herramientas de mezclar cócteles. El joven Señor iba a hacer cócteles él mismo. Félix cogió los vinos uno por uno de los bandejas de los camareros. Solo quedaba el último paso, que era poner la lima, y el camarero que sostenía la bandeja de frutas estaba acurrucado al final de la fila. Parecía que no quería mostrar su rostro. Empujado por el camarero de mezclas que estaba a su lado, tropezó y se tiró hacia adelante. En el momento en que vio claramente el rostro, Frank se enderezó. Sofía, ¿viniste a propósito a verme hacer el ridículo? No tiene nada que ver con ella. Yo te arreglé este trabajo de medio tiempo. Félix levantó las pestañas, cogió una rodaja de lima con pinzas y la puso en el vaso de vino.
Luego hizo un gesto con la mano para que Frank se fuera. Se volvió hacia mí y dijo, déjame tus comentarios. Félix, me estás humillando de esta manera, lo cual es como dar una bofetada a mi novia. El ambiente en la escena se volvió immediately tenso. Todos me animaron con la mirada a no enfadarme, ya que hoy era el cumpleaños de Félix. Pero no pude soportarlo un momento. Frank. Sofía, ¿qué más quieres explicar? Apártate y disculpa a Félix rápidamente. La cara del hombre cambió rápidamente. De arrogancia a confusión, y luego a sorpresa. En solo 3 segundos, fue más colorida que una camaleón. La pupila de Frank se dilató de sorpresa, y dijo con un tono incrédulo, Sofía, soy tu novio. ¿Y qué si era mi novio? Mi marido, con quien ya había obtenido el certificado de matrimonio, aún quería que yo muriera. ¿Sabes qué tipo de lugar es este? ¿Crees que puedes venir a trabajar aquí solo porque quieras? Si no fuera por mí, ¿este buen trabajo te habría caído en el regazo? Ahora estás ahorrando dinero para ir al extranjero. ¿Por qué sigues echando un capricho? Son solo preguntas retóricas y menosprecios. Yo también puedo hacerlo con facilidad. Quedó sin habla ante mis preguntas y respiró airadamente. Su tono se suavizó. Sofía, ¿me estás obligando a abandonar a mi hermana? Así que eso era lo que estaba esperando. Por supuesto, quería tenerlo todo. Cambió el concepto, reemplazando el egoísmo y la avaricia con la afirmación de la opresión y el compromiso. Pretendía ser una víctima para obtener beneficios. ¡Qué malvado! Sé que no te rendirás. Después de todo, ella es tu querida hermana. Tomé el vino y lo olí suavemente en la punta de la nariz. El vino es bueno, pero hay demasiados problemas. Con una mirada de Félix, el dueño del bar inmediatamente comprendió y llamó a los guardia personal para arrastrar a Frank. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, el dueño arrojó un montón de billetes de 100 yuanes. Frank me miró, con los ojos rojos, con una expresión de gran deseo de no rendirse en su rostro. Félix se paró delante de mí, bloqueando su vista. Sé, ahorita, tus comentarios fueron muy justos. Los demás también coincidieron. Me gustaría llamarlo un comentario afilado sobre un tipo astuto por parte de nuestra hermana. Claramente, es un holgazán que se topó con un muro. ¿Siempre actúa así ese holgazán? Los gígolos que he contratado todavía saben cómo hacerme feliz. Sofía, ¿por qué no lo has dejado todavía? He visto muchos tipos como este chico guapo que se cuela con las mujeres. ¿Dejarlo? Entonces, ¿cómo haría que devolviera todo? Después de cortar el pastel, charlamos un rato y intercambiamos los recursos de información que conocíamos. Ana era lunes, y todos tenían sus propios asuntos que hacer. Salimos del bar antes del amanecer. Cuando salí del bar, vi a Frank tiritando con su abrigo. También me vio y se acercó rápidamente hacia mí. Pero cuando estaba a solo unos pasos de distancia, de repente se detuvo. Vamos, el coche del mayordomo está aquí. Gracias. Volteé y sonreí a Félix. Hubo un sonido estridente en mi oído. Era Frank, que accidentalmente pisó una lata de Coca-Cola al lado del cubo de basura cuando retrocedió. Después de subir al coche, la figura de él pateando enojado el cubo de basura en el espejo retrovisor se volvió cada vez más pequeña, hasta que desapareció completamente. ¿Cómo se sentía cuando se le quitó el privilegio y se cayó de las nubes al barro? Presumiblemente, estaba aún más resentido. Frank llegó más rápido de lo esperado. Solo había pasado una semana, y ya no podía esperar para venir a mi puerta a mostrar su determinación. Se puso deliberadamente todo el conjunto de ropa que le había comprado yo. Sofía, lo siento. Esta línea inicial realmente era inesperada. En mi vida anterior, cuando fue infiel y rompió el compromiso enfrente de nuestros padres, ni siquiera dijo lo siento. Ahora, para poder ir al extranjero, se inclinó y me pidió disculpas. Solo los intereses podían conmover su corazón. Sé que es porque me preocupo demasiado por mi hermana y Félix, como amigo, se preocupa demasiado por ti. Estamos torturándonos el uno al otro de esta manera y mi corazón está sangrando.
O bien había visto demasiada la serie Tentación de volver a casa o tenía un tornillo suelto. Su actuación hizo que mi detestar por la estupidez fluyera. Tomé un sorbo de té con leche para reprimir mi enojo. ¿Es esto lo que has venido a decir hoy? Si no hay nada más, me marcho primero. Es difícil conseguir un asiento en la biblioteca. Pronto, el otro lado se inquietó. Se quitó los materiales de Yelts de mis manos. Elijo a compa, arte a ir al extranjero. Sofía, vayamos al extranjero juntos. Olvídese de estas cosas molestas. Estudiemos duro juntos. Después de graduarme, ayudaremos a tu familia a manejar la empresa y crearemos nuestro propio futuro. Frank, que siempre tenía la imagen de una flor altanera, estaba sonriendo especialmente brillantemente en este momento. Tiré con fuerza para recuperar mi libro. ¿Te has pensado bien? ¿Estás eligiendo dejar a Estella coja el resto de su vida? Sofía, ¿tienes que ponerlo de esa manera? ¿Fue tu propia elección, o te es difícil? Después de decir esto, volví para marcharme. Pero él agarró la esquina de mi ropa. Dijo con voz profunda, muy bien, como desees, elijo dejar a Estella coja el resto de su vida. ¿No es como tú quieres? Frank presionó duro su mandíbula, y las venas en su cuello estaban hinchadas. Por supuesto, también es como yo quiero. Finalmente, me marché satisfecha. Le dije que recordara estudiar duro para el IELTS si no fracasara en el examen de idiomas al final. A partir de ese día, comenzamos a competir en secreto. Compartíamos nuestras notas de examen entre nosotros a través de WeChat. Hasta donde sabía, él había abandonado completamente sus cursos principales y se había centrado en el aprendizaje del idioma. Pero yo no. Mantuve un equilibrio entre mis estudios principales y el aprendizaje del idioma. Era difícil, pero el aprendizaje nunca me traicionaría. Lo que realmente puede apoyarse a sí mismo es la reserva de conocimiento, la base económica, la estabilidad emocional y un yo poderoso. La batalla entre él y yo acababa de comenzar. Durante la semana de exámenes finales, Frank, que debería haber estado estudiando desesperadamente, llegó airadamente a la biblioteca. Sofía, ¿estás loca? Siempre comenzando con una pregunta retórica, ese era su hábito. Estaba tan enojado que demostraba que yo había hecho otra buena cosa. Así que liberarse de mi bolígrafo, me puse la barbilla en las manos y parecí pensativa. ¿Qué pasa? Estas 3 palabras ligeras fueron como un ataque de bombas atómicas. Frank estaba tan enojado que saltó y arrojó una lista sobre la mesa. ¿Por qué tu padre dejó de patrocinarme? En la lista, estaba claramente escrito en blanco y negro que el nombre de Frank estaba en la cima de la lista de estudiantes cuya patrocinio por parte de la familia Sofía había sido terminado. De hecho, el patrocinio había sido terminado en el momento en que hizo su elección. El programa de patrocinio para estudiantes de bajos recursos económicos era para estudiantes con notas excelentes y dificultades familiares. En general, patrocinaba a estudiantes desde la escuela secundaria hasta el primer A o de universidad. Frank no estaba originalmente en la lista. Me di cuenta de que estaba viviendo con ahorros durante el proceso de mi cortejo hacia él. Originalmente era un nombre adicional en la lista, y él ya no era un primer A o desde hace mucho tiempo. Pero todavía debía agradecerle a él, porque me hizo entender que la codicia de las personas es como una serpiente tratando de tragar a un elefante. Muchos estudiantes de bajos recursos económicos recibieron fondos de patrocinio pero gastaron mucho en consumo de alta gama. Así que propuse que la empresa realizara visitas de seguimiento. Privar las cuotas de estudiantes de bajos recursos económicos falsos y dejar que el dinero fluyera hacia aquellos que realmente lo necesitaban. Mirándolo con las venas hinchadas, estaba inusualmente tranquila. Ya he decidido acompañarte a estudiar en el extranjero. ¿Qué más quieres? Sofía, ¿estás jugando conmigo? Bien. Finalmente aprendió a reflexionar. Los compañeros de clase de alrededor ya habían cogido sus teléfonos móviles y grabado el material para el muro del campus. Me levanté bruscamente. ¿Cuál es tu lógica? Incluso necesitas los fondos de patrocinio de mi familia para pagar tu matrícula de las 4 años de universidad. ¿De dónde obtendrías el dinero para acompañarme a estudiar en el extranjero? De repente, hubo susurros en todas partes.
¿Este tipo de hombre fénix realmente se cree que ha subido a una rama alta? Reconozco a este chico. Por lo general, es tan arrogante. Entonces, es un holgazán. Es un estudiante patrocinado pero actúa como un heredero de la segunda generación de ricos. Si que se le quitara el privilegio solo lo hizo sentir resentido, entonces ahora que su reputación estaba arruinada y sus esperanzas se habían derrumbado, ¿cuánto debe odiarlo? Pero no era suficiente, todavía no. Puse mis cosas en la mochila y salí de la biblioteca. Él se acercó rápidamente. Sofía, ¿qué querías decir con lo que acabas de decir? Soy tu novio. ¿Es así como me tratas? ¿Qué aire de autoridad tan grande? ¿Ser novio es algún tipo de importante cargo oficial? Solo quería humillarlo en la identidad de novio. Esta identidad podía ayudarlo a subir a la plataforma alta, o podía hacer que cayera en el barro. Fue tu propia elección dejar a Estella coja el resto de su vida. ¿Te has olvidado? Frank, ¿realmente no crees que puedo ver que Estella tiene sentimientos por ti? Resultó que ser inteligente era autolimitante. ¿Era más arrepentimiento o más odio? No podía decirlo. El pato gordo que se escapó cuando estaba casi en su boca lo hizo sentir tanto arrepentimiento. Sofía, lo siento. Realmente me equivoqué. No debí meterme con Estella. Sabes, no soy esa persona tan casual. Es ella. Ella siempre me escribía cartas. Soy un hombre normal, pero juro que no te traicioné. Sofía, por favor, no me pongas a prueba más. Realmente solo te tengo a ti. Ja ja ja. Estaba riendo salvajemente en mi corazón. Parecía que había visto muchos dramas de CEO autoritarios sobre tomar por la fuerza. Realmente consideraba la castidad como una dote. No pude evitar reírme en voz alta, y él también relajó sus cejas y ojos. Incluso no sabía de qué estaba riendo yo. Esta persona estaba podrido hasta la médula. Apreté los tirantes de mi mochila. Así es como debe ser mi buen novio. Pero en aquel entonces, dijiste que era demasiado cobarde para salvar a alguien cuando estaba en peligro. El jade debe ser tallado para convertirse en un adorno, y un bribón debe ser reprendido, o de lo contrario, se convertirá en cómplice del mal. Me miró con las cejas fruncidas, tratando de leer algo en mi rostro. Desafortunadamente, todo lo que podía ver era burla. Y él no se atrevió a pensar en una dirección que fuera desfavorable para sí mismo en absoluto. Solo estaba demasiado impaciente, y me había roto la pierna. No debía haber perdido mi compostura contigo. Continué preguntando, pero Johnny dijo que era un día de fiesta en la escuela. ¿Cómo podía Estella estar en el dormitorio? Ya sea cubrirlo con otra mentira o confesar, la elección era completamente suya. Ese día, estaba en mi camino para visitar a la familia de un chico para hacer una visita domiciliaria cuando me encontré con Estella en el camino. Ella me invitó al dormitorio de chicas. Dijo que era un día de fiesta en la escuela y que no había nadie en el dormitorio. Dijo que me gustaba y estaba coqueteando conmigo, así que no fui. Sofía, tomé el camino equivocado antes, pero afortunadamente, me has sacado del camino equivocado. Asentí y saqué una tarjeta de mi mochila. Tu cuota fue cancelada por la empresa. Hay 200,000 yuanes en esta tarjeta. Tómatela por ahora. Sofía, te amo. Frank abrió sus brazos, queriendo darme un abrazo. Metí un montón de materiales para estudiar en el extranjero en sus brazos. Sin darme cuenta, Félix se acercó a mí. Se quitó mi mochila y dijo que mi familia nos había pedido que fuéramos al hotel a cenar. Antes de irse, Frank sonrió y nos saludó con la mano. En el coche, si Frank se atreve a tocarte, lo golpearé tan fuerte que ni siquiera su madre lo reconocerá. Eso no va a funcionar. Frank es bastante conocido. Los ojos de Félix se oscurecieron. Dudó y sus labios se movieron. Sofía, has cambiado. ¿De verdad? Entonces, ¿qué crees que soy ahora? Él negó con la cabeza y se rió de alegría. Te has vuelto más como tú misma. Me gusta la manera en que eres ahora. Justo cuando estaba actuando un poco más en serio, empecé a sentirme nerviosa. Y luego mostró su verdadera naturaleza de nuevo.
Como Sofía. Tenías ese aspecto antes también. Sofía era el nombre del perro Golden Retriever de su familia. Cuando éramos niños, mentí y lo hice ser golpeado, así que él adoptó un perro y le puso mi apodo de nombre. Todos los días paseaba al perro por delante de mi casa y llamaba al perro Sofía. Pronto Félix comprendió cuán influyente podía ser conocido por todos. En el muro del campus de la Universidad de Domda, el mensaje sobre Frank, el hombre Fénix, se volvió viral. Se extendió por toda la ciudad universitaria y el foro. Incluso los perros que pasaban ladraban a Frank cuando lo veían. Estaba tan ofendido. Le dije que lo soportara por un tiempo. Pronto iríamos al extranjero. Pero no pudo soportarlo durante unos días antes de que me empujaran al primer plano. Félix entró corriendo en mi casa y me sacó de mis libros. Deja de estudiar. Mira esto. Era un video corto de 1 minuto. Estella, que cojeaba, estaba apoyada en un bastón con cicatrices en su rostro. Estaba sollozando y contando la historia de lo que pasó durante el terremoto. Mi maestra de matemáticas, Sofía, sabía claramente que estaba atrapada debajo del edificio del dormitorio, pero decidió ignorarme. En realidad, era una estudiante universitaria que venía a ser maestra voluntaria, y por lo general teníamos una buena relación. Al final del video, hizo tomas en primer plano de sus heridas. Era un espectáculo horrible. Félix se sintió asqueado y cerró el video de antemano. Tomé el teléfono y lo vi detenidamente. Incluso lo vi a la mitad de la velocidad normal. Este video fue subido al foro de la escuela, y alguien que sabía la verdad reveló que la maestra y el hombre Fénix eran una pareja. La opinión pública cambió. Y me etiquetaron como la mujer en una relación escandalosa. Originalmente planeaba ir a ver a Estella después de los exámenes, pero ahora parecía que debía ir antes. Félix y yo partimos hacia el hospital solo para dar con que Estella ya se había dado de alta. Fue Frank quien la ayudó con los trámites de alta, diciendo que se iba a un hospital mejor. Después de comer, estábamos listos para manejar de vuelta a Hyang Bay. Cuando fuimos a buscar el coche, vimos una figura merodeando. Era Estella. Estaba agachada y escribía "La perra se merece morir" en el vidrio con un bolígrafo de marcador. Félix se acercó y la sometió. Su pierna, ya más corta, se inflamó. Mi mirada inquisitiva parecía quemar su cordura. Escupió como una loca. Es todo tu fault. Mi pierna no se recuperó bien. Se inflamó después de que regresé del hospital. Podrías haberme ayudado, pero me hiciste las cosas difíciles a mí y a hermano Frank. ¿Qué corazón tan negro tienes? ¡Qué tonta! Ella está ayudando a los demás a contar el dinero incluso después de haber sido traicionada. Saqué un grabador de mi bolso, y la voz de Frank estalló sobre su cabeza. Ese día, estaba en mi camino para visitar a la familia de un chico para hacer una visita domiciliaria cuando me encontré con Estella en el camino. Me invitó al dormitorio de chicas. Dijo que era un día de fiesta en la escuela y que no había nadie en el dormitorio. Dijo que me gustaba y estaba coqueteando conmigo, así que no fui. Sofía, tomé el camino equivocado antes, pero afortunadamente, me ha sacado del camino equivocado. Estella rugió. Ella luchó desesperadamente, tratando de arrancarme el grabador de la mano. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, mocos y saliva, y gritó: «Estás calumniando a hermano Frank. Todo esto es falso. Ni siquiera sabes cuánto me ama». Desde que se fue a estudiar a la ciudad para la universidad, me enviaba regalos en cada festividad. ¿Estás celosa de mí? Un hombre significa todo para ella. Frank pretendía ser una flor altanera e inocente delante de mí para obtener beneficios y recursos. Delante de ella, asumió la actitud de un superior para obtener valor emocional. Realmente es un chupasangre que se cuela en cada rincón y se seca a todos. El perfume Hermès, el labial Chanel, la bufanda Gucci. Todo eso era la basura que yo deseché. Así que resulta que la recogiste de vuelta. El perfume estaba roto, el labial olía demasiado fuerte, y la bufanda se manchó de tinta. Robar basura y llamarla regalos con nombres cari-osos. Despreciable, astuto y ridículo. Si te ama, ¿por qué no eligió tratar tu pierna,
¿Por qué usó la palabra coquetear para describirte? ¿Por qué te golpeó? El rostro en el video estaba severamente hinchado. Era difícil decirlo a través del filtro, pero cuando se mira de cerca en persona, se puede encontrar que había heridas en las esquinas de su boca, mejillas y frente. Las personas enfatizan lo que les falta. Seguía diciendo que Frank la amaba una y otra vez. Eso solo significa que no la ama. Ni siquiera podía soportar que los demás miraran sus heridas feas. Entonces, ¿cómo podía estar dispuesta a ponerlas en línea para que la gente las comentara? Solo hay una posibilidad, que fue obligada a hacerlo. Tuviste una elección. Si no hubieras ido al dormitorio a coquetear con mi novio ese día. Los ojos de Stella mostraron el derrumbe de su creencia. Me invitó a almorzar. Dijo que solo me amaba. Siempre estábamos bien. Todo seguía su curso normal. Yo debería haber terminado con él. ¿Por qué se ha vuelto así ahora? Sus ojos vacíos parecían estar llorando por la vida pasada. Parecía que ella también había renacido. Lo pasado es todo falso. Los recuerdos no tienen vuelta atrás. La primavera siempre se escapa y nunca regresa. Incluso el amor más loco y persistente es solo como una nube pasajera al final. No pude evitar reírme en voz alta de nuevo. Con un alma de casi 30 años, hizo un desastre de su octavo año. Realmente no ha progresado en absoluto. Félix hizo un brillante comentario, maldito bribón. Si el cielo no los castiga, yo lo haré. Antes de irme, le di una unidad USB y una carta de abogado. En la unidad USB estaba la grabación de la cámara de vigilancia del hospital que mostraba a Frank saltando y realizando un milagro médico, así como el audio de su confesión. La carta de abogado era una advertencia de que debía hacer una disculpa pública con su nombre real. Por supuesto, también le di un indicio de que Frank tenía 200.000 yuanes en sus manos. Era justo suficiente para su tratamiento de rehabilitación. Todos tienen derecho a elegir, y todos deben pagar por sus propias elecciones. Esa noche, el video de la disculpa pública de Stella con su nombre real volvió a ser viral en toda Internet. La llamada de Frank llegó justo después. Sofía, ¿lo viste? Ya le he hecho disculparse con ti. Hemos estado envueltos en rumores estos días, pero afortunadamente, pronto iremos al extranjero. Hice una pausa y respondí con un tono aún relajado. Bueno, me pondré en contacto con la agencia en un momento. ¿Tienes suficiente dinero para vivir hasta que vayas al extranjero? De repente, se hizo silencio al otro lado del teléfono como un reloj de bolsillo roto. Hola, pregunté. Hubo el sonido de sollozos al otro lado. Sofía, le ha pasado algo inesperado a mi padre. Tomé el dinero de la tarjeta para pagar la operación de mi padre. Pero no importa. Todavía hay el dinero que tío patrocinó antes, que es suficiente para llegar hasta que vayamos al extranjero. Eso es bueno. Después de colgar el teléfono, un mensaje de texto de un número desconocido apareció en mi teléfono. Te he vencido una vez, y nunca puedo perder. Ese 200.000 yuanes es la mejor prueba. No pudo evitar sentirse presumida. Es fácil darse a conocer así. Ahora parece que todos han renacido. Y obviamente, no le contó a su amante nuestro encuentro. Todavía se aferran al final de la vida anterior. La mujer quiere recuperar una sensación de superioridad sobre mí con su amor ilusorio. El hombre quiere aferrarse a mi familia rica para disfrutar de la prosperidad y la riqueza de nuevo. Así que aunque Frank fue chantajeado por 200.000 yuanes, no se atrevió a mostrar sus cartas. Si quiere seguir el camino viejo, entonces lo bloquearé. Ese camino al éxito, me lo guardaré esta vez. Los resultados del examen final salieron, y yo fui la mejor estudiante de toda la carrera. Mientras que Frank, debido a que estaba preparándose para el IELTS y estaba ocupado en enredarse con Stella, sus notas cayeron mucho esta vez. Ahora ni siquiera tiene su única ventaja. La escuela tiene cuotas de estudio en el extranjero con financiamiento público. Si él también hubiera sido el primero en este examen, tendría una oportunidad de competir conmigo. Lamentablemente, puso todos sus huevos en una cesta.
Estaba tan seguro de que mi familia definitivamente lo patrocinaría para estudiar en el extranjero a expensas propias. Normal pero demasiado seguro de sí mismo. Entonces, sigue ando. Cuando se publicó la lista en el tablón de anuncios público, Frank me llamó 200 veces. No contesté porque estaba ocupada pidiendo a los profesores que escribieran cartas de recomendación. Fue Félix quien me lo bloqueó. Nadie esperaba que este chico también quisiera estudiar en el extranjero y que incluso fuera a la misma escuela de negocios que yo. ¿Por qué decidiste de repente ir al extranjero? Quiero salir y ver el mundo. Quien sabía que con un poco de esfuerzo, podría alcanzarte. Parpadeé y miré a Félix. En efecto, había señales de su arduo trabajo. Sus ojeras casi llegaban a su barbilla. Soy tu hermano, después de todo, así que tengo que asumir la responsabilidad de cuidar de ti. Nacimos el mismo día. Solo eres 3 horas mayor que yo. Hablando de cumpleaños, recordé nuestra boda de nuevo. Ese día era realmente nuestro cumpleaños. Mirando a Félix, presumido pero vivo, delante de mí, sentí que la vida me había sido amable. Subconscientemente, abrí mis brazos, y él me abrazó así. Mi madre, que estaba abriendo la puerta para traernos fruta, se retiró rápidamente. Ambos, estudiaos duro. Volveré más tarde. No nos dio oportunidad para explicar nada. Nos separamos rápidamente. Al segundo siguiente, el teléfono sonó. Félix pulsó el botón de contestar. Por favor, déjame hablar con Sofía. Félix hizo un gesto para que me callara. La voz de Frank siguió saliendo del teléfono. Sofía, escúchame explicar. Le di el dinero a Estella por ti. De lo contrario, no refutaría obedientemente los rumores. No seas impulsiva. Realmente, sus palabras fueron interrumpidas por Félix. Sofía no está aquí conmigo. Pero te estoy diciendo que he aplicado a la misma escuela de negocios que ella. Mi familia compró un apartamento para la comodidad de nuestros estudios. A partir de ahora, no vuelvas a ladrar como un perro. Félix hizo orgullosamente un signo de victoria hacia mí. Bueno, todo lo que dijo sobre trabajar duro era solo una ilusión. Ser despreocupado es su verdadera naturaleza. La persona al otro lado del teléfono estaba furiosa. Se enojó extremadamente. ¿Estáis dos juntos ahora? Félix, hijo de puta, eres el tercero indeseado. Eres el joven por altanero, y sin embargo, estás tan ansioso por recoger mis obras. ¿No te da asco? Me despreciaste antes, pero ya he dormido con Sofía. ¿No tienes miedo de ensuciarte? Frank ya no podía fingir. Su delicada máscara se desgarró completamente. Presumir con cosas inventadas. Demuestra que finalmente se ha dado cuenta de la realidad de que no tiene a dónde ir. Félix no se enojó sino que se rió. Eres solo un trapo que la joven dama rica tirará después de usarlo. Ella solo se está divirtiendo contigo, mientras que yo soy su amigo de la infancia y somos un par perfecto en términos de origen familiar. Ni siquiera puedo imaginar cuánto subirían las acciones si nuestras dos familias se casaran. Es una cantidad enorme de dinero que nunca verás en tu vida. No muevas la cola y ruegues delante de ella como un perro. La llamada terminó. La cola invisible detrás de Félix se movía como una hélice mientras intentaba quitarse el mérito delante de mí. ¿También había visto tentación de volver a casa? Había un sabor anticuado y melodramático en sus palabras. Solo un hombre sabe cómo romper la defensa de otro hombre. Me hizo reír muchísimo. Esta forma de hablar familiar pero fuera de lo común daba una sensación de confianza. Elógiame, con al menos 500 elogios positivos. Tendí la mano para enderezarle el cuello levantado de su camisa. Félix, eres muy bueno. Félix se sonrojó y bajó la cabeza para ordenar los materiales, tratando de esconder su vergüenza. Su voz era muy suave. Bueno, una palabra tuya, ahorita, vale 100. Después de eso, presentamos los materiales y la solicitud tuvo éxito. Hacía buen tiempo el día en que partimos hacia el aeropuerto. Cuando salí del coche, de repente un loco salió corriendo. Era Frank disfrazado.
Corrió hacia mí y sacó un cuchillo de fruta de su interior. Antes de que pudiera acercarse a mí, Félix le dio un puntapié y lo hizo volar al suelo. Sofía, solo te amo. Solo quiero a ti. Tú eres la única para mí. ¿Podrías por favor llevarme contigo al extranjero? Frank era como un perro callejero en este momento, siendo pisoteado por Félix. Su estado mental realmente era anormal. No lo entendí, pero lo rechacé. No, porque no te lo mereces. La patrulla del aeropuerto lo llevó por alterar el orden público. Gritó que era el futuro director de la empresa y que él tenía la última palabra en toda el área de Hyundai. Todos pensaron que estaba loco. Solo yo sabía que todavía estaba atrapado en el viejo sueño. Después de que el avión aterrizó, Félix me contó una noticia social. Un estudiante destacado de la Universidad de Dongdaepo aló severamente a una chica de 18 años en una casa de alquiler debido a disputas emocionales. La APU aló 10 veces. Se informó que la mujer estaba embarazada y tuvo un aborto debido a la pérdida excesiva de sangre. Incluso después de comenzar de nuevo. Frank todavía mató a su propio hijo. Y yo trabajaré con un esfuerzo del 100% para caminar por el camino de vida que originalmente era mío. Durante mi estancia en el extranjero, Félix y yo estábamos ocupados como truenos giratorios. ¿Quién creería que la chica que alguna vez estaba muda y deprimida podía pararse en el escenario internacional y hablar con elocuencia? Después de terminar el informe en el escenario, Félix me miró con orgullo y alegría en los ojos. Era como si mi alma fuera golpeada. Este contacto visual era como el de la boda que parecía durar miles de años. Una chispa fugaz apareció en mi mente. Por la noche, me quedé dormida echada sobre la mesa y me despertó Félix al sacudirme. ¿Por qué estás llorando? ¿Tuviste una pesadilla? Tendí la mano y me tosé la cara y estaba caliente. Volví a pensar en aquellas cosas de mi vida anterior. Porque en el sueño, te negaron a prestarme atención. Nadie me prestó atención. Lo siento. No me estaba negando a prestarte atención. Félix me secó suavemente las lágrimas. Me sentía un poco congestionado en la nariz, solo. Era demasiado cobarde en aquel entonces. No podía aceptar que me volviera una persona inútil. Estaba tan celosa de aquel bribón que me volví loca. Pero yo era solo una persona inútil. No podía mover la cola y rogar delante de ti como un perro. Esta última frase fue el insulto que Frank le lanzó a Félix cuando estaba paralizado en su vida anterior. Para no hacer que me sintiera culpable, cortó todo contacto con todos. Resulta que, ya sea en el pasado o ahora, él siempre ha estado ahí. Debería haber dado la vuelta antes y no habría perdido tantos años. Seré más valiente esta vez. Sé, ahorita, por el hecho de que te he amado durante tantos años, por favor, concédeme ser tu novio. Félix me miró directamente a los ojos, esperando una respuesta. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Me hiciste esperar a un novio durante tanto tiempo. Esta vez, él tomó la iniciativa de abrir sus brazos y yo entré en ellos. Intercambiamos nuestras temperaturas corporales y sentimos el ritmo de nuestros latidos cardíacos. En realidad, escribió una carta de amor en la escuela secundaria. Cuando estaba explicando problemas de matemáticas en su habitación, vi el sobre rosa debajo del examen. Sin pensarlo 2 veces, lo tomé y le dije a sus padres que estaba teniendo un primer amor. La carta de amor fue confiscada por su tía. Cuando fui a su casa a cenar antes de irme al extranjero la última vez, su tía la sacó deliberadamente. Mi nombre estaba escrito torcidamente con su caligrafía de perro. Pensé que era solo una broma de nuestra juventud. Ni siquiera sabía que era como las huellas de la Vía Láctea que se podían seguir. Un amigo íntimo también podía ser un amante. La primera nieve de Londres comenzó a caer fuera de la ventana. Cuando este invierno termine, la verdadera primavera llegará. Después de graduarme, regresé a Hyundai para manejar la empresa. En 10 años, el valor de mercado de la familia Sofía aumentó 100 veces. Recientemente, anunciamos la buena noticia de mi relación con Félix. Las acciones siguen subiendo. En mi vida anterior, Frank tomó 10
Oz en cambiar la propiedad de la familia Sofia y apenas se coló en el medio del círculo capitalista. Los hechos han demostrado que, en comparación con él, a quien alguna vez admiraba, yo soy más digna de admiración. Ahora soy la talentosa presidenta de la empresa. Y él acaba de salir de prisión hace 3 meses. En aquel momento, Estella tuvo un aborto y una hemorragia masiva, y su pierna se infectó gravemente. Soportó 3 meses en la unidad de cuidados intensivos y luego falleció. Estos 3 meses solo consumieron los 200.000 yuanes en la tarjeta. La gente de la familia de Frank desapareció cuando vieron que no quedaba dinero y pidieron 1 millón de yuanes. Frank no pudo obtener el dinero y fue demandado en el tribunal. Fue condenado a 10 años de prisión. Desde el presidente de una empresa hasta un asesino, esa es su vida. El mes pasado, en una reunión de clase, algunos compañeros de clase hablaron sobre su situación reciente. Corrió hacia el antiguo edificio de oficinas de la familia Sofia y insistió en que él era el dueño de la empresa. La policía lo echó. A veces estaba lúcido y a veces confundido. Debido al asesinato malicioso, la escuela canceló su certificado de título. Su futuro y su pasado fueron arruinados por él mismo. A veces pienso en lo que habría pasado si nunca nos hubiéramos conocido. No me habría herido, y él, este espíritu maligno vagando por el mundo, todavía habría cometido actos malvados. Quizás esta es la mejor disposición ahora. El día antes de la boda, Félix organizó una fiesta de soltero en el césped de mi casa. Todavía, no hubo una feria de vanidades, solo amigos que habían jugado juntos desde que éramos niños. Los amigos levantaron sus copas para felicitaros. En medio de las risas y alegrías, el aullido en la distancia sonó agudo. La policía estaba echando a los desamparados. La seguridad en la zona de villas era muy estricta. Nadie sabía cómo ese hombre entró. El hombre estaba muy descuidado y apenas parecía ser humano. Su cabello y uñas eran horriblemente largos, sus mejillas estaban delgadas y sus globos oculares se protruían. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su boca se estiraba. Vivo ahí. Soy el dueño aquí. Echadles todos. Era como si una persona que se había declarado en quiebra viera a otros sentados en su propia mesa de comedor a través de la cerca. Finalmente reconocí que el hombre delante de mí era Frank. Se retorció frenéticamente, se liberó de los guardias de seguridad y subió por el muro cubierto de rosas como un mono. Su cuerpo fue arañado por las espinas y estaba cubierto de manchas de sangre. Todavía no se detuvo y se arrastró y se volvió hasta mis pies. Se acostó en el suelo y me miró. Sus ojos eran claros y brillantes. Sofía, ¿podrías ir al extranjero conmigo? Pero en apenas un instante, sus ojos se tornaron enrojecidos y golpeó locamente el suelo. Sofía, te abandonaré tarde o temprano. Eres muda, una miserable desgraciada. Félix dio un puñetazo y le pegó en el hueso de la órbita ocular. Los guardias de seguridad también entraron y lo sujetaron fuertemente. Me agaché y lo miré en silencio. Frank, tu vida se ha convertido en esto paso a paso debido a tus propias elecciones. Debes respetar tus propias elecciones. La bala que me disparó él en aquel entonces finalmente le dio en medio de las cejas. Se volvió completamente loco y aulló con una cara horrible. Mi destino no debería ser así. Consideraba la operación infinita de miles de elecciones como destino. Cuando lo estaban arrastrando, pareció oír un sonido de estallido. Probablemente se le rompió un hueso. Mi boda con Félix se celebró según lo planeado. Un día, cuando estaba fuera de negocios, escuché noticias sobre Frank de un socio de negocios con el que no estaba familiarizada. En aquel día lluvioso en el que todo Jianbei estaba celebrando mi boda, Frank volvió a correr al pie del edificio de oficinas para causar problemas. Después de ser echado, cruzó la calle y fue atropellado y muerto por un camión. Cuando escuché la noticia de su muerte, estaba sorprendentemente tranquila por dentro. Porque lo pasado es todo falso y los recuerdos no tienen vuelta atrás. El brillante futuro todavía está esperando a que lo siga explorando. Puede haber dolor en el camino hacia adelante. Eso es porque el destino quiere darnos regalos pero está preocupado de que no podamos costearlos. Así que entramos en el abismo para los juicios y nos volvemos más fuertes.
Esta es la expansión de la vida. Venimos a este mundo y deberíamos encontrar a las mejores personas, las cosas más hermosas y las almas más fragantes con todo nuestro corazón. Solo de esta manera podemos hacer merecer nuestras vidas. Aumenté mi paso. Mis familiares, mi amante y mi perro estaban esperándome a casa para cenar. Resulta que la vida después de los 30 es tan feliz. Fin. Durante el terremoto, salvé a la hermana de mi novio, pero mis cuerdas vocales se daron y me quedé muda. El día de nuestra boda, un video indecente de los dos se mostró en la pantalla gigante. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran hermanos y hermanas, sino amigos de la infancia. Se fugó con toda mi fortuna y dejó de fingir, eres una joven dama rica. Incluso si estás muda, alguien todavía te amará. Carol Stella solo tiene a mí. Por favor, respete mi elección. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, volvería al día del terremoto. Lloró y me suplicó, Sofía, mi hermana todavía está debajo de los escombros. Le insté, entonces, ¿por qué no te apresuras a salvarla? Hoy es mi día de boda, pero un video indecente se está mostrando en la pantalla gigante detrás de mí. Los protagonistas de esta escena apasionada son el novio, Frank, y su hermana Estella. Resulta que no son parientes, sino amigos de la infancia con el mismo apellido. Una relación de 10 años se ha convertido en una broma. En aquel entonces, en mis cuerdas vocales mientras intentaba salvar a su hermana durante el terremoto y ya no podía hablar. Los invitados de repente se dieron cuenta de que la novia era discapacitada. No es de extra, que el novio, que se veía tan presentable, hubiera sido infiel antes de la boda. Con lágrimas en sus rostros, Frank apartó mi mano que agarraba fuertemente la suya. Lo siento. Realmente no estamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué no lo dijo cuando presentó a Estella como su hermana? ¿Por qué no lo dijo cuando tomó mi mano y me prometió estar juntos para toda la vida? En los últimos 10 años, se hizo cargo de los activos de la familia Sofía y pasó de ser un chico pobre al presidente de una empresa. Y ahora dice que no estamos hechos el uno para el otro. Sofía, eres una joven dama rica. Incluso si estás muda, no faltarán hombres que te amen. Pero Estella solo tiene a mí. Por favor, respete mi elección. Después de decir esto, Frank se quitó el abrigo de novio y se lo arrojó al suelo, luego se volvió y se marchó. No podía pronunciar ni una sílaba. En realidad, solo quería decirle que estaba embarazada. Hubo caos en el escenario. Mi madre, con las sienes canosas, tuvo un ataque al corazón repentino y mi padre se agarró la cabeza y lloró. Mi amigo de la infancia en una silla de ruedas me miró con tristeza en los ojos. Todo se volvió negro y caí pesadamente del escenario. Morir con odio fue mi final. Cuando volví a abrir los ojos, el rostro de Frank estaba delante de mí. No pude evitar darle una bofetada. La fuerza de mi mano fue sorprendentemente fuerte y mis funciones físicas parecían haber vuelto a lo que eran antes de la operación. Sofía, ¿estás loca? Se cubrió el rostro con dolor y me hizo una pregunta, reprimiendo su enojo. Al recobrar la conciencia, me encontré en una oficina ruinosa. Era exactamente igual que la oficina de la escuela secundaria donde había sido voluntaria para enseñar en aquel entonces. La camiseta de tirantes que llevaba Frank era la misma que llevaba durante el terremoto. Había vuelto al día del terremoto. Sofía, ¿qué te pasó justo ahora? ¿Qué hora es? Estaba lleno de confusión. Su novia, que solía ser tan obediente y siempre estaba de acuerdo con él, se atrevió a dar respuestas irrelevantes. El reloj que le di mostraba que eran las 1:40. Quedaban 2 minutos para el terremoto. Saqué mi teléfono y corrí hacia el dormitorio de chicas. Allí la era mejor. Bip, bip, bip. Ahorita, ¿por qué tiene tiempo para llamarme? Félix, mi amigo de la infancia, tenía un tono despreocupado. Sabía que estaba a punto de manejar desde el pueblo hasta las montañas en ese momento. El tiempo era corto, así que tuve que tomar medidas extremas. Porque te gusto, debes esperar en la plaza hasta que el sol se ponga. Sin dudarlo, colgué inmediatamente. Al girar, vi a Frank con una expresión de sorpresa en su rostro. Sofía,
¿Qué dijiste justo ahora? ¿Qué infantil eres? Ya he admitido que eres mi novia. ¿Todavía estás usando a Félix para hacerme celoso? No almorcé contigo porque fui a visitar a la familia de un chico travieso para hacer una visita domiciliaria. Estaba a punto de regarme cuando de repente el suelo tembló. Todo a nuestro alrededor se agitó violentamente. Volté y corrí, y él se dio cuenta rápidamente de que era un terremoto y corrió incluso más rápido que yo. En su pánico, se tropezó y los techos de amianto se volcaron. Uno de ellos le dio directamente en las piernas a Frank. Se arrastró a mis pies como un perro. Sofía, mi hermana todavía está allí adentro. Su tono era sincero y urgente, con lágrimas en los ojos, y aló el dormitorio que se había convertido en escombros a nuestro lado. Entonces, ¿por qué no te apresuras a salvarla? Quedó atónito. No esperaba que yo le negara. Y yo también sabía que no había nada mal con sus piernas. Mientras hablaba, lo ayudé a mover los techos de amianto. Tú ve y salva a las personas. Yo llamaré a la policía. No puedo mover mis piernas. Sofía, eres una chica buena, ¿verdad? Estella, ella te quiere más que a su hermana. Frank todavía no renunció a chantajearme moralmente. En ese momento, el profesor de educación física masculino se acercó. Profesora Sofía, vete rápidamente al patio de recreo. Hoy es un día de fiesta y no hay estudiantes en el colegio. Es cierto, hoy es el día del bote de dragón. Todo el colegio estaba de vacaciones. Frank fue a visitar a la familia de un chico para hacer una visita domiciliaria. ¿Cómo podría saber que Estella estaba en el dormitorio? En mi vida anterior, estaba tan concentrada en salvar a las personas que ni siquiera me di cuenta de cómo caí en su trampa. Lo miré fijamente. Frank tragó saliva en silencio después de nuestra conversación hace unos segundos. Frunció el CEO, tratando de ocultar algo. Tony, me lastimé la pierna. Sofía no puede sostenerme. Tony lo ayudó y caminó hacia el patio de recreo vacío. Un rato después, llegó el equipo de rescate. Los miembros del equipo de búsqueda y rescate preguntaron si había personas atrapadas. Respondí, mi colega dijo que su hermana estaba atrapada en el dormitorio de chicas. Frank y otro profesor cuya cabeza estaba aplastada fueron cargados en camillas. Antes de que se cerrara la puerta de la ambulancia, me dio una mirada significativa. Parecía siniestro como una serpiente venenosa, completamente diferente de su aspecto habitual de refinado y gentil. Todos fueron ubicados temporalmente en las carpas, y por la noche, el personal llegó a distribuir suministros. Una colega femenina me preguntó si oía a alguien llamándome afuera. Quizás debido al estrés inducido por el trauma, o quizás porque no había comido en todo el día. Mis párpados estaban muy pesados. Sofía. ¿Está Sofía aquí? Disculpe, ¿ha visto a la chica de la foto? Las voces familiares se acercaban, pero mi conciencia se estaba desvaneciendo. Cuando desperté, ya estaba acostada en una cama de hospital. El calor se transmitía a través de mi mano. Félix estaba sentado a mi lado, dormido, y me agarraba la mano fuertemente. Sin embargo, en la luz tenue, sentí un escalofrío. En la cama de al lado, alguien me estaba mirando con furia. Sofía, debido a que no la salvaste cuando estaba en peligro, ahora la vida de Estella está en peligro. ¿Sabes eso? Y todavía estás echando un capricho de joven dama rica. ¿Te negaron a subir a la ambulancia si insististe en que alguien te llevara aquí en lugar de eso? ¿Dónde está la Sofía tan gentil y virtuosa de antes? Frank mantuvo la voz baja. Cada palabra que decía estaba destinada a menospreciarme y elogiarse a sí mismo. Parecía no entender que era un capricho de joven dama rica. Le di un codazo a Félix para despertarlo. Llévame de aquí. No quiero quedarme con él. Félix me abrazó inmediatamente en sus brazos. Mientras salíamos, Frank se extendió la mano para agarrarme, pero terminó recibiendo un pu-o en cambio. Tenía la cara moretada e hinchada, y estaba tan enojado que parecía que su pierna estaba bien. Saltó de la cama. «Estás loco. Sofía me gusta a mí. Esto no te concierne a ti».
Mira lo que has convertido a Sofía. Eres nada. Yo solo le hago caso a ella.